Empieza Wimbledon y ¿quién es el favorito para vosotros? ¿Alcaraz? ¿Sinner? ¿Creéis que Djokovic tiene alguna posibilidad? Lo vamos a comentar en este vídeo y alguna sorpresita que otra. Empezamos. Venga, pues vamos a comentar el cuadro de Wimbledon, así lo más importante. Y para mí, bueno, los tres favoritos. Alcaraz porque ganó el año pasado, se le da muy bien la hierba, viene de ganar también en Queens. Bueno, Sinner perdió en Halle, pero el año pasado ganó. Yo creo que no se le da muy mal la hierba y bueno, yo creo que puede llegar lejos aquí en Wimbledon también. Y Djokovic, pues creo que puede llegar también a rondas finales y solamente tiene una posibilidad y es que Alcaraz y Sinner pinchen. Si ellos dos pinchan, el Djokovic suele ser fiable en estas situaciones y puede ser que gane el torneo. Pero si ellos dos van ganando partidos, habría en teoría una semifinal Sinner Djokovic, así que si esto pasa, pues no creo que Djokovic tenga muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía, igual en hierba se le da mejor que a Sinner, pero bueno. Yo creo que los dos ahí tienen buenos saques, tienen un buen timing de golpes, porque la bola no bota muy alta, a la altura de la cintura, ahí los dos son muy, digamos, robóticos, se mueven muy bien, son capaces de resbalar incluso en hierba, así que, bueno, yo a lo mejor un poquito más favorito Djokovic, si llegaran a semifinales, por toda la trayectoria que tiene y la historia que tiene en Wimbledon, pero, pero como juego, velocidad, potencia, en fin, la forma de moverse y tal, la consistencia, sería favorito Sinner. Pero bueno, vamos a comentar los cuadrantes, empezando por Carlito, que tiene una primera semana, creo que no muy complicado, ¿vale? Porque bueno, Foggini, la verdad, ya con la edad que tiene, también bastante veterano, 37 años creo que tiene, 36, 37 por ahí, y es por lo que le da. Igual te juega como nunca, que te empieza a tirar los partidos, los puntos, y bueno, ahí Carlito tiene que estar muy centrado. Pero bueno, en teoría debería ganar Carlito fácil porque Foggini no hace mucho tiempo que no juega a gran nivel y a lo mejor te juega a gran nivel, puede aguantar a lo mejor un set, pero no un partido al mejor de 5. Así que, pero bueno, es una primera ronda bastante buena para Carlitos. Luego Tarbell, Riedi, tercera ronda, cuarta ronda, ahí se puede encontrar con el alemán Struff. Bueno, la hierba se le suele dar bien para su juego de saque y volea, pero bueno, de fondo de pista no es muy fiable Struff, no sé que coge muy bien su derecha, puede subir con revés cortado, en fin, puede ser un rival incómodo, ¿no? Y Félix Auger, pues bueno, depende de su servicio, hace tiempo que no está a su mejor nivel, pero también puede ser incómodo, ¿no? Si te despistas, es que o te alargas el partido sin necesidad o lo pierdes. Así que, bueno, vamos a ver, va también por la calle ahí de Rublev y Sipas, ahí es octavos de final, no lo sé, la verdad, yo apostaría más por Rublev, que Tsitsipas, la verdad que Hierba nunca se le ha dado bien, pero bueno, nunca se sabe. Y luego cuartos de final, podía ser Letka, podía ser Rune, pero Rune también tiene un cuadro
un cuadro complicadete para llegar a cuarto de final, pero bueno, vamos a ver cómo se le da. Y luego, pues bueno, semifinales van por ahí Zverev, Medvedev, Fritz. Bueno, Fritz está jugando bastante bien en hierba, Medvedev está sorprendiendo también, y vamos a ver a Zverev, ¿no? Zverev, a ver qué torneo hace, si es capaz de ser sólido ahí en hierba, y sobre todo con su saque, ¿no? De no sufrir mucho con su saque, que sobre todo en hierba es vital, ¿no? Así que, bueno, yo creo que tiene una primera semana que debería pasar tranquilamente Carlito, a excepción de aquí de Ruble, que bueno, que tendría que jugar a su mejor nivel, ¿no? Pero bueno, favorito súper, o sea, Carlito súper favorito. El cuadrante de Sinner jugaría su primer partido contra un paisano con Nardi. Luego podría jugar con Sen o con Bukic, tercera ronda con Chapovalov, quizás, no sé. Luego, cuarta ronda sí, podría ser Tommy Paul o Dimitrov, que es un rival ya bastante incómodo, que ahí ya se vería realmente el nivel que tendría en Wimbledon Sinner. Y bueno, luego unos cuartos de final, podría ser Shelton, podría ser Musetti, también rivales duros. Y bueno, semifinales que ya sabéis que, como he comentado antes, que va por la calle de Djokovic, ¿no? En semifinales. Eh, yo di por hecho que va a llegar Sinner también a las semifinales. Yo lo veo bien, a pesar de que haya perdido con Bublik en Halle, pero aquí va a llegar descansado, bastante motivado, y bueno, creo que defiende 400 puntos del año pasado, y yo creo que aquí va a sumar puntos. Ha puesto por una final otra vez Sinner Alcaraz. Igual pasa lo contrario que en Roland Garros. O sea, que en hierba también súper favorito Carlos, pero puede ser que le gane Sinner, que se cambien las tornas. O sea que cuidado ahí, ¿eh? Pero bueno, esperemos que vuelva a ganar otra vez Carlito, que defiende 2000 puntos. El cuadro de Djokovic, primera ronda con Müller. No se puede despistar, ¿eh? Aquí Djokovic, porque cuidado con este partido, pero bueno. Luego Evans, Clark, tercera ronda Mikkelsen, Kecmanovic, cuarta ronda de Minor, Machak. Bueno, yo creo que puede ser una muy buena primera semana de Djokovic para sentarse en Wimbledon, y ya una vez que pasa la primera semana Djokovic, bastante peligroso, ya ha cogido ritmo, en fin. Es una semana bastante buena para él, porque al final, bueno, ni de Minor ni Machak aquí son jugadores de hierba, y bueno, son buenos jugadores, pero no creo que le hagan muchas cosquillas a Djokovic. Y luego cuarto de final le podría tocar ahí, van a poner esa calle, Draper o, en fin, Bublik. Bueno, hay rivales más incómodos, sobre todo Draper, que sería con ese juego de zurdo, esos efectos y tal, que bueno, le podría dañar un poco más al juego de Djokovic, pero yo creo que debería llegar a semifinales si está a su nivel, y enfrentarse a Sinner otra vez como en Roland Garros. En cuanto a los españoles, pues están Pedro Martínez, que no sé si al final va a jugar, porque se hizo daño en el partido contra Mutet en Mallorca, tiene la rodilla regular, así que no sé si va a poder jugar. Munar va a jugar el primer partido contra Bublik, que aquí cuidado, que puede dar sorpresa a Munar. Cuidado con Munar, y Bublik que no se despiste, porque se puede ir para casa en primera ronda. Carballés contra de Minor,
También se podría dar aquí una sorpresa, porque más o menos los dos juegan igual, prácticamente tienen el mismo estilo de juego y ya es cuestión de quién juegue mejor, de quién tome las decisiones mejor y del que sea más consistente. Así que también se podría dar una sorpresa aquí. Carreño, que juega segunda ronda, jugaría segunda ronda con Zverev. Verdad que yo a Pablo ya no le doy muchas opciones. Y bueno, Bautista, que no tiene un mal cuadro, ¿eh? Y yo creo que puede romper cuadro por ahí. Está haciendo una buena temporada de hierba, está jugando bien, ganando a gente bastante buena y puede dar sorpresita ahí Roberto, ¿eh? Y bueno, y luego pues Davidovic yo creo que puede ganar un par de rondas, pero ya tercera ronda contra Fritz, ya eso va a ser muy exigente. Ojalá gane Davidovic, pero no le veo ganando a Fritz, pero ojalá, vamos a ver. Y luego, pues bueno, se pueden dar sorpresitas en el cuadro, claro que sí. Está por ahí Berretini, se le suele dar bien hierba y en fin. Y luego, en fin, Mepete puede llegar a rondas finales, Free puede llegar a rondas finales, Public también. Vamos a ver Dimitrov. Se puede dar alguna sorpresita, no sé si los más jovencitos, si Mensic, si Fonseca, en fin, no sé qué papel pueden dar aquí, vamos a verlo. Así que nada, vamos a verlo. En el cuadro de chicas podrían ser unos cuartos de final Sabalenka Kiss, Paulini Zen, Andreyeva Pegula o Swiatek Kokogov, pero yo creo que aquí van a haber bastantes sorpresas. Sobre todo se puede dar una sorpresa en la parte de arriba del cuadro con Sabalenka, y es que jugaría tercera ronda contra Bundrosova. Bundrosova ya le ha ganado en el torneo de Berlín a Sabalenka y viene de ganar ahí ese torneo, así que en fin, la hierba no se le da mal y jugadora zurda con efectos hacia afuera, en fin, complicado para Sabalenka esa tercera ronda, cuidado. Badosa vamos a ver también, a ver cómo está de los problemas físicos. No le doy para llegar a rondas finales, sí le doy para jugar a buen nivel las primeras rondas, pero ya es que su cuerpo no le va a dejar. Entonces no le doy muchas opciones. Jessica Bouza lo tengo por aquí, va por la calle de Kokogov. Yo creo que podía ganar un par de partidos para luego jugar esa tercera ronda con Kokogov y ver en qué nivel está, ¿no? No sé, vamos a ver si puede llegar lejos. Y luego Cristina Busa, que bueno, también la hierba para su estilo de juego no se le debería dar mal, porque ya el saque no sería, digamos, tan decisivo como si jugara en tierra, por ejemplo, que sería más atacable ese saque. Pero bueno, tampoco es para llegar a rondas finales, ¿no? Y bueno, pues hay jugadoras que pueden dar sorpresas por ahí. Seguro que va a haber sorpresas, muchas más sorpresas que en el cuadro masculino. Va a haber Rybakina, va a haber Onjaver, aunque no está en su mejor momento, va a haber Osaka, a ver Mujova. Me gustaría también que hiciera un buen torneo porque da espectáculo, variedad de juego. Y vamos a ver cómo se da Wimbledon y va a estar, yo creo, bastante interesante. Lo iremos comentando. Chao, 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 chao.